mejorar la lectura con los nuevos indicadores y mostrar el movimiento coyuntural de las estadísticas del mercado de trabajo. Esta ya es una idea que está circulando en todo el equipo de especialistas que se dedican a la encuesta de hogares, encuesta continua de empleo, y en ese sentido también los jefes de unidad y los directores saben que estamos trabajando con esto. Tenemos dos fuentes de información, como les había mencionado. El trabajo se inició analizando las fichas técnicas de cada fuente de información. Tenemos la encuesta de hogares, cuyo objetivo en su módulo de empleo, porque es multipropósito, tiene varios módulos, pero en el módulo de empleo es el de proporcionar información estadística anual que refleje el comportamiento del desempleo urbano, del trabajo urbano y rural del mercado laboral. La unidad de observación son las viviendas seleccionadas y sus hogares. Los niveles de desagregación son nacional, urbano, rural y departamental. El periodo de referencia tiene relación con la semana anterior y las 4 semanas anteriores de referencia. El diseño de la muestra es por estratificación y en una primera etapa, y en una segunda etapa tenemos la selección de viviendas. Cuando observamos el área rural ya se hace en 3 etapas. Una etapa es la selección de las viviendas, luego está la comunidad y luego, estratificamos, luego la comunidad y luego la vivienda. En el tamaño de la muestra tenemos 10.404 viviendas particulares. Las variables de estudio en este módulo es el… Voy a parar. Gracias. Las variables de estudio en el módulo de empleo son la condición de actividad, ocupación, actividad e indicadores del mercado laboral. Esta es la ficha técnica de la encuesta de hogares. En relación a la encuesta continua de hogares, bueno, el objetivo es proporcionar información estadística mensual que refleje el comportamiento del desempleo urbano y la oferta y movilidad del trabajo urbano rural, permitiendo establecer un sistema de monitoreo continuo y oportuno de las variables del mercado laboral. La unidad de observación y análisis son las viviendas seleccionadas y sus hogares. La unidad de análisis es la población de 10 años y más, residentes habituales. Los niveles de desagregación de la información son nacional, urbano y rural, departamental. El periodo de referencia es la semana anterior y las 4 semanas anteriores. El diseño de la muestra es diseño panel en 4 paneles. El tamaño de la muestra alcanza 17.784 viviendas particulares por trimestre y las variables de estudio, similar a la encuesta de hogares, es la condición de actividad, ocupación, actividades e indicadores del mercado laboral. Sistematizamos las fichas técnicas de cada encuesta debido a que una está garantizada en el tiempo y otra está todavía en veremos. Sabemos que con la 19ª y su resolución 1 ha cambiado la forma de medir el trabajo, ¿no? Con su definición más amplia. En su definición establece que todos los que realizan alguna actividad que ayuda a la producción de bienes o servicios está considerado como trabajador. En ese sentido, observando nuestro instrumento de captura, lo que hemos visto es de que nos falta información que cubra la expectativa de la 19ª y tendríamos que capturar información relativa al autoconsumo.
En ese sentido, estamos pensando en reintegrar el modo destinado a la producción agropecuaria y capturar por separado lo que es la producción de bienes de la de servicios en función al uso previsto de su producción y satisfacer así el requerimiento o la expectativa que tiene Cuentas Nacionales. También vamos a identificar de manera más específica y detallada las actividades que se realizan dentro del hogar, por quién las realizan y especificando las labores de ingeniería, de jardinería, de cuidado, de educación de los niños, de transporte, como menciona y recomienda la 19ª. En relación a seguir con esto de identificar las diferentes formas del trabajo y en relación a incluir y adecuar las preguntas para dar visibilidad a estas diferentes formas, también sabemos que nos falta identificar el trabajo no remunerado. En ese sentido, quisimos hacer simulaciones con la actual información que tenemos tanto en la encuesta de empleo como en la encuesta de hogares, y se nos imposibilitó debido a que en algunos casos teníamos información o muy agregada o el nivel de desagregación era pobre, y en algunos casos no te contábamos con esa información. En ese sentido, estamos conscientes y reconocemos que tenemos que capturar información de los pasantes, de los aprendices y becarios sin remuneración y de las personas que participan en programas de promoción, como en los bancos, organizan cursos para que las personas puedan ascender de cargo y no son remuneradas. También, como trabajo no remunerado, sabemos que tenemos que identificar todo lo que es el autoconsumo y que está en el grupo de otros servicios que tienen que ver con la limpieza del hogar, la decoración, el cuidado de ancianos y niños. También es dentro de la clasificación de las diferentes formas de trabajo, sabemos que tenemos que individualizar a aquellos miembros de un hogar integrado por un asalariado que trabaja como tal y que realiza un apoyo para la realización de su trabajo. Sabemos que el ingreso de este apoyo va a ir al hogar, pero es trabajo no remunerado. Ahora que lo vamos a considerar como ocupado también, pero cuando hablemos de la fuerza de trabajo. También sabemos que nos falta identificar aquellos que produciendo alimentos u otros bienes para el consumo del hogar, sabemos que es trabajo no remunerado. Continuando con esta identificación de otra forma de trabajo, también estamos con una brecha o con una separación de la expectativa de la resolución 1, de identificar el trabajo voluntario, identificar otras actividades productivas, aunque sí son en menor proporción. Sabemos que esta clasificación nos va a poder ayudar a establecer la participación o establecer una estructura en función a estas formas. Respecto a la situación en la fuerza de trabajo, bueno, la brecha es más corta, no tenemos mucha dificultad, coincide con lo que pide la 19ª, pero tenemos que identificar a los trabajadores familiares auxiliares, que estos no cobran remuneración, pero ayudan en el trabajo de un miembro del hogar, que finalmente el hogar es el beneficiado. También las personas con puestos estacionales, como la zafra, saben que van a volver en determinada época y continúan manteniendo relación con esa fuente de trabajo aun cuando no están recibiendo salarios. En la desocupación también la definición coincide, corresponde, cubre expectativas, pero nos falta indagar información sobre las personas que buscaron trabajo pero que no estaban disponibles. Las personas que estaban disponibles y que desean trabajar pero que no buscaron
constituida por los desalentados, y además buscar información sobre los desalentados a largo plazo o las personas que están buscando trabajo por más de un año. En relación a la situación en la fuerza de trabajo, nos falta capturar información que nos permita realizar una clasificación de las personas en función a su cercanía o a su distancia del mercado laboral. Unos están más cerca y otros más próximos en función a su intención de participar en el mercado. Respecto al trabajo potencial, sabemos que nos falta identificar a los buscadores no disponibles, a los disponibles no buscadores indagando por los motivos como los fracasos en la búsqueda, la escasez en puestos de trabajo en la región o demasiado jóvenes o mayores considerados así por los posibles empleadores. Para la subocupación o insuficiencia de tiempo de trabajo, nos falta establecer un umbral mínimo especificado en las horas, que pueden ser por las horas legalmente o consideradas como normales en Bolivia, pero existe diversidad. Algunos consideran 40 horas las normales, otros 48 en función de la actividad productiva. Si están en la industria es 48, entonces esto tiene que salir de consenso, y no solo de los técnicos del INE, sino también con los usuarios externos de nuestra información. También nos falta identificar a las personas que tienen trabajo y desean sustituirlo, es decir, que no están conformes con sus condiciones actuales, y además indagar por cuántas horas podría trabajar, las razones para ello y qué acciones realizó para conseguir esa nueva fuente. Estas son las brechas más importantes que en Bolivia se han identificado, pero que todavía no están implementadas. Nuestra intención es hacerlo en la próxima gestión, y para ello tenemos un Plan Nacional de Adaptación, que en su primera etapa y planteada por 2 o 3 personas, todavía no todos. Entonces pretendemos realizar un taller interno sobre la resolución 1, ya tenemos los insumos que nos presentó David. Sin embargo, vamos a incluir a todas las direcciones y hacerlo trabajo de especialistas. También se pretende realizar una réplica con los aspectos más importantes y las experiencias más avanzadas que se presenten en este taller, y con el propósito de que nos sirvan de insumo para mejorar nuestro trabajo. Vamos a obtener de este trabajo un formulario borrador con las preguntas que tal vez se adecúen más a nuestro propósito, y en ese sentido vamos a socializar ese formulario con sectores involucrados externos, como es UDAPE, el Banco Central, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Economía y Finanzas. Posteriormente al resultado tenemos un consenso tal vez más objetivo y enriquecido con las sugerencias. Pretendemos realizar una prueba piloto y antes de presentarlo a la OIT, para trabajar con ellos coordinando y haciéndole consultas técnicas respecto a nuestras pruebas primero que hagamos, y luego realizar una prueba piloto con la OIT para que esto sea más objetivo. Ese es el trabajo que hasta ahora hemos pensado y estamos desarrollando. Sabemos que esto en una próxima oportunidad va a estar más enriquecido, y como entiendo, ustedes van a presentar resultados, y en esa instancia ya lo haremos. Para facilitar y optimizar esta ronda, lo que vamos a hacer es, se van a distribuir papeles para que anoten comentarios o preguntas, y una vez que realicemos las 3 presentaciones,
se va a pasar a un foro donde se va a discutir al respecto. Ahora dejamos la palabra a María Luz Ana Rusia de Costa Rica. Buenos días. Bueno, nosotros pensamos, digamos, en Costa Rica, ¿qué hacemos ahora? Digamos, tenemos demasiada información, tenemos bastante, con este cuestionario, con este informe que nos pusieron y de todo, muy interesantes. Entonces, este es como un primer sondeo que nos permitió, digamos, realizar esto, nos indujo a hacer un primer sondeo de lo que necesitábamos cambiar con más necesidad. Bueno, les voy a hablar un poquito de esa importancia de identificar las brechas en el caso de Costa Rica y para qué sirvió, la estructura de la boleta en la clasificación de condición de actividad, las formas de trabajo, otros conceptos y definiciones y actividades pendientes que nos faltan. Con respecto a la encuesta continua de empleo, la encuesta continua de empleo es muy joven, es una encuesta del 2010. No teníamos experiencia en hacer encuestas trimestrales, pues nos tiramos al ruedo a hacer encuestas trimestrales, encuestas continuas, y surgió en el 2010, pero ya está dando las cifras oficiales. Entonces, de ahí la importancia más bien de tener todos estos elementos que nos sirvan para nutrir esa encuesta y hacerla cada día más fuerte y más esencial, digamos, en cuanto a las necesidades de los usuarios, que es muy importante tener claro cuáles son las necesidades de los usuarios OIT, OCDE, público, gobierno, bancos centrales, etcétera. Bueno, el ejercicio, les contaba, nos permitió aplicar la CIED, revisar la boleta, los manuales, las instrucciones de capacitación de la encuesta y el impacto, y medir un poquito el impacto de en los indicadores nacionales. Entonces, si uno hacía bien hecho este ejercicio que nos permitieron y que tenemos el honor, digamos, de hacerlo, podía sacarle demasiado provecho. Entonces, parte es eso. Otro que nos permitió hacer un objetivo es investigar el impacto en las formas de trabajo, si realmente lo que decía el compañero de Venezuela son significativos, digamos, desagregar tanto las formas de trabajo, identificar elementos problemáticos del cambio y armonizar un poco, ver elementos que nos permitan armonizar con los indicadores, principales indicadores de la serie anterior, que eso es también importante mantenerlo para llevar ejercicios de proyecciones u otras cosas. En las encuestas de empleo de Costa Rica, bueno, iniciaron antes de 1971 con un programa centroamericano de encuestas. Después de 1971 al 86 hubo un programa de plan periódico de encuesta de hogares. Donde ya yo conozco más es en la encuesta de hogares de propósitos múltiples, que era una encuesta a nivel general que medía propósitos múltiples y entre ellos el empleo. Y fue de 1987 al 2009. Se mantienen los criterios, digamos, de empleo de esa fecha del 87 al 2009. En el 2004, 2005, empezó un rediseño con una compañera de trabajo que antes estaba en la CEAC, Pilar Ramos, y ya en el 2010 salieron las encuestas con un rediseño actualizado. El rediseño tiene las buenas prácticas internacionales, digamos, de países, considera cuestiones de OIT, entonces el cuestionario está bastante adaptado a las 7-19. Y ahora el pensamiento es ir hacia una encuesta integrada que muestralmente tengamos una encuesta todo el año y que nos permita sacar módulos o diferentes encuestas de ese ramal. Con base en la experiencia de Brasil, que nos ha sido muy interesante, estamos trabajando en eso a la par del rediseño. Lo que pasa es que no tenemos financiamiento.
Entonces, ese es el problema, digamos que se está buscando financiamiento, pero mientras tanto se va a trabajar un poco en rediseño. Okay. Bueno, vamos al grano de las formas de trabajo. En la 7.19, digamos, para clarificar un poco, se dividió, digamos, en ocupación, trabajo en ocupación y otras formas de trabajo. Entiendo que en otras formas de trabajo también hay que buscar y clasificar por búsqueda y disponibilidad, porque es necesario saber si ellos también buscaron trabajo o están haciendo algo. Entonces, dentro de eso, en Costa Rica, digamos, como se realiza y se ha realizado desde el 2010, es que se clasifica primero en condición de actividad, producción para terceros, ocupación. La pregunta es, la semana pasada trabajó al menos 1 hora por dinero o algo a cambio. Entonces se establece los 2 puntos, la especie y el dinero. Y algo a cambio para que la gente entienda, no en especie, porque en especie no entienden. Entonces, se hacen varias preguntas, participó en tal cosa, se insiste en empleo, como 3 o 4 preguntas se insiste, y luego se va a la desocupación, a preguntar disponibilidad y búsqueda, y luego a la población fuera de la fuerza de trabajo. A todas las personas, por otro lado, al final del cuestionario, se les pregunta sobre otras formas de trabajo. ¿Tenemos debilidades? Sí, tenemos debilidades. No lo investigamos tan profundo, hay que investigar mejor, pero sí se hace un esfuerzo por recolectar información de otras formas de trabajo, independiente de la clasificación de la condición de actividad. Entonces nunca sabemos si hay un desocupado haciendo otra forma de trabajo. Entonces así lo hemos hecho desde el 2010. Dentro de los conceptos y definiciones, esta es, dentro del manual de capacitación, esto es lo que les presentamos al entrevistador. En Costa Rica, trabajo se define como las personas que participan en producción de todo tipo de productos, bienes y servicios, y que el destino sea exclusivamente para mercado y el consumo propio del hogar. Según eso, trabajan en la S. Si es exclusivamente para el consumo del hogar, propio del hogar, no trabajan según la S. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo investigamos, siempre, se les dice, siempre lo vamos a investigar, pero no se va a considerar trabajo. Entonces, ustedes investiguenlo, recopilen los datos, pero a la par de eso, lo vamos a tener. Y les damos la importancia respectiva, pero dentro de la definición oficial de trabajo, no lo computamos. Bueno, en cuanto al trabajo en ocupación, más o menos dividiendo así por formas de trabajo, empezamos con participaron en la semana de referencia. En la producción se utiliza la semana anterior, la semana pasada, en la producción de bienes y servicios para terceros por una remuneración en especie o en dinero o beneficios. La remuneración puede ser, bueno, esta es otra segunda parte, la remuneración puede ser pagada directamente a la persona que realiza el trabajo o indirectamente a un miembro de hogar o de la familia. Eso viene en la 7, es prácticamente los auxiliares familiares, digamos, que se encuentran. Y los ausentes del trabajo con garantía de reintegro o u otra razón circunstancial con un límite de tiempo. Entonces, en el caso de Costa Rica, sí estamos considerando los auxiliares familiares, pero también los no familiares. Entonces, sería como excluir un poco eso, clasificarlo, identificarlo y ver todavía si el alcance y la limitación de eso lleva a si es un trabajo voluntario o de formación para adquirir esa experiencia. Entonces el límite es muy delgado, digamos, hay que establecer un límite muy certero para definir quiénes van a seguir siendo auxiliares y si se incorporan dentro de trabajo en ocupación o quiénes no. Entonces, con base en eso tenemos que analizar muy bien las personas que están saliendo, seguirle haciendo un set de preguntas, ampliar ese set de preguntas y definir si realmente deben de quedar ahí o en otra forma. Luego, tenemos que agregar ciertos criterios en los ausentes de trabajo. Tenemos razones para una
para una ausencia del trabajo de una semana o demás, incapacidades, licencias, espera reinicio de gestiones del negocio por X motivo, con base en un tiempo definido, con menos de un mes, no sé. Pero no teníamos criterios en cuanto a horarios flexibles y turnos, que es algo novedoso y me parece bien. Ok, con trabajo de autoconsumo. Con esto, bueno, se define que se va a seguir investigando a todas las personas, independientemente se van a clasificar la persona como ocupado, desocupado, inactivo, y nos ha funcionado bien realmente clasificarlo, hacer las preguntas aparte. Sí nos hace mucha falta ampliar esa búsqueda, ver si realmente, analizar si realmente hay que hacer un módulo especial para estas personas, porque con una encuesta de hogares no sale tanto, digamos. Si uno se pone a pensar ahora, la agricultura ya no es lo más importante dentro de las ramas de actividades. Entonces, por ejemplo, se está terciarizando la economía, se está yendo hacia servicios, y esto es como agrícola. Mucha gente es hobby, mucha gente es diferentes actividades, siempre hay que investigarlo, pero sí es importante tenerlo en cuenta, pero también definir que no tanta gente como antes va a trabajar de la subsistencia. Entonces, dentro de la gente, dentro de las preguntas que se le hacen a la gente, está la producción primaria, pesca, agricultura, ganadería, se hizo algo de eso. También se hizo costuras, los servicios, no solo la producción, sino los servicios, y participó haciendo costuras para el hogar, y las reparaciones grandes, que también lo tiene el sistema de cuentas. Pero según entiendo hay que ampliar más la investigación. Entonces habría que ver si realmente es un módulo. También se investigan las horas dedicadas, el tipo de actividades y una estimación del valor. La estimación del valor se investiga como si usted hubiera tenido que pagar por estos productos, ¿cuánto habría pagado? Entonces, bueno, en autoconsumo nos queda mejorar la investigación. Con respecto al trabajo voluntario, el trabajo voluntario comprende el trabajo sin remuneración y no obligatorio realizado para terceros. Incluye trabajo voluntario para una organización o para hogares de terceros. Se investiga, tal vez sí hay una o dos preguntas o tres, digamos, que nos dan información sobre estas personas, igual independientemente de la clasificación, pero a veces es muy ambiguo el tema, muy ambiguo porque aquí entran ministerios, lo que, por ejemplo, programas de empleo. Entonces, al entrar programas de empleo, hay menos de un salario mínimo, tal vez que les pagan algo, una remuneración no significativa, pero menos de un salario mínimo. Entonces también hay que investigar si les pagan algo, les dan algo, y ver los tipos de formas que hay de trabajo voluntario. Hay en iglesias, asociaciones de desarrollo que las pagan los ministerios, investigar a nivel nacional cuáles son los tipos de trabajo voluntario que existen, porque eso es muy adaptado a cada país, digamos. Se deben afinar las preguntas, se debe tal vez preguntar bien la rama de actividad. Nosotros preguntamos solo por el lugar donde lo realizó y si recibe algo a cambio, pero sí, la rama de actividad es importante definirla. Ahora, el trabajo de formación no remunerada realmente nunca lo hemos investigado en su forma. Preguntamos trabajo comunal, que es como un trabajo que se hace en la universidad, pero sin mucho afán de investigarlo, porque el objetivo de estos tipos de trabajos es obtener un grado académico y no es un objetivo de trabajo en sí. Entonces lo investigamos igual, separado de la clasificación de ocupado, desocupado e inactivo, de la condición de actividad. Lo investigamos, pero muy poco, es decir, en realidad siempre les decimos el objetivo es obtener un grado académico. Ahora, la CIED establece que puede ser 1/3 del salario mínimo lo que reciban. Es decir,
si a alguien le pagan unos viáticos de transporte, esos viáticos de transporte ya hacen ese tercio y hacen tal vez algo un poco más, pero no significa que eso sea el trabajo en sí, porque no lo tiene. No es un trabajo por un objetivo, por cumplir un objetivo. Sí lo vamos a investigar, yo sí siento que es importante investigar todas estas formas de trabajo. No, ninguna de estas formas de trabajo tenemos en realidad, como decía Juan, cuantificado cuánto es, pero sí es necesario establecer que de esa investigación saldrá si se deben dar los datos o no, porque hay otras variables a tomar en cuenta. Ahora, la subocupación o subempleo de antes, en Costa Rica hay jornada de trabajo legalmente establecida de 40 a 48 horas, como Bolivia, ¿verdad? Nada más que nosotros decimos de 40 a 48 horas es la jornada normal, digamos. Entonces se indagan las horas normales, habituales y efectivas, y se indaga el deseo de trabajar más horas, pero como se realiza con tablet, entonces lo que hacemos es sumar las horas del empleo principal más el empleo secundario en las horas efectivas. Entonces le decimos a la persona, Juan ha trabajado, no sé, 48 horas en total, ¿desea trabajar más horas? Entonces el subempleo, digamos, cuando se pregunta no como un simple deseo, sino se le dice de una vez, usted trabajó tantas horas, ¿desea trabajar más horas? ¿Verdad? Entonces lo hace como más restrictivo y menos a decir, sí, deseo trabajar más horas, y tal vez ya tiene, no se le impide que diga si tiene que trabajar más horas, pero sí se le define cuántas horas trabaja en total. Ahora, se pregunta deseo de trabajar más horas, disponibilidad y la razón por la que no trabaja más horas. En la desocupación, igual preguntamos disponibilidad, 2 semanas después de la semana de referencia. Ahí tengo una duda con la semana de referencia, pero preguntamos si está disponible para trabajar esta o a más tardar en 2 semanas. Se le pregunta sobre la búsqueda activa en las últimas 4 semanas. Se incorporan datos de búsqueda activa como lleno currículums, los tradicionales, más ferias de empleo, que ahora es un boom las ferias de empleo. No sé, por lo menos en Costa Rica también, sí son un boom, digamos, para buscar empleo, aunque no consigan, ¿verdad? Porque nadie les garantiza que van a conseguir. Entonces, es una manera de actualizar ahí. Nos falta otro concepto que es importante, que es la búsqueda fuera del país, que es, según la CIED hay que incorporarlo, y me parece bien, está dentro del concepto de la residencia, ¿verdad? Entonces ese nos falta incorporar. Y después tenemos un pequeño defecto ahí, que es la disponibilidad. Tenemos la disponibilidad primero y luego la búsqueda. Como decía David, es un pase, hay que quitar un pase, pero hay que pensarlo, porque si es una persona muy anciana, entonces yo no sé preguntarle por la búsqueda, ¿verdad? Es seguir insistiendo. Entonces hay que considerar a ver quiénes son los que deben de pasar, los que tienen actividades o obligaciones familiares, no sé, u otras cosas, y tal vez hacer un filtro ahí. O si no, pasarlo de una vez hay que investigarlo con respecto a cada boleta de cada país, porque sí, está bien saber sobre la búsqueda de cada persona, pero sí ver las cosas intrínsecas. Por ejemplo, revisando la boleta, nos han dicho una persona de 59 años que es muy anciana. Entonces, y entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿realmente debió de pasar por la búsqueda? ¿Verdad? Tal vez sí, pero eso es lo que hay que revisar, la información, antes de valorar esta parte, o si no, invertir el orden, pasar búsqueda primero y después disponibilidad, que tal vez sería lo más correcto. Ahora, dentro de la fuerza de trabajo potencial, por el hecho que tenemos la disponibilidad primero y luego la búsqueda, tenemos limitaciones con respecto a los buscadores no disponibles. Porque nosotros primero investigamos eso y los separamos, los disponibles
hay unos disponibles que separamos y ya no les preguntamos sobre la búsqueda. Entonces ahí sí tenemos un problema en cuanto a eso. Con un pase se quitaría, pero hay que analizar la información. A los desalentados sí se investigan y los disponibles que no buscaron. Ok, bueno, ya voy a terminar para no cansarlos, pero las actividades pendientes para el caso de Costa Rica queda revisar un poco más los elementos que nos indicarían para armonizar la base con las bases de series anteriores, es decir, armonizar un poco eso de manera que por lo menos los principales indicadores se puedan seguir obteniendo. Revisar el impacto en los indicadores cuantitativamente, también para valorar. Ayer hablando con don Juan, me decía de que era importante que tal vez uno no conseguía mucha información en una boleta, haciendo solo la boleta, pero ya cuando aplicaba un módulo conseguía más información. Entonces tal vez valdría la pena dentro de ese parámetro investigarlo también de otra manera. Me queda de dudas en cuanto a los indicadores y cómo obtenerlos, y solo trabajar con trabajo en ocupación o no, o trabajar con todas las formas, pero por ejemplo con empleo informal, esto vendría empleo informal viéndolo desde el punto de vista de la empresa, que es como se ve ahora, digamos, de si la empresa le pagó la seguridad social o bien si la empresa está, si no es, la empresa no está constituida en sociedad, o si no le paga la seguridad social a la empresa, de todo desde el punto de vista, si pongo todos los indicadores de autoconsumo, formación, todo eso, me aumentaría el empleo informal. Entonces, eso es algo que tengo, porque si se valorarían otros criterios, ocupación más las otras formas, entonces ya muchos no estarían asegurados o no tendrían su empresa constituida. Entonces, son formas de valoración que también hay que verlas con el sistema de cuentas, porque por ejemplo, en la definición de hogar productor, que eso es básico también para la definición de hogar productor es básico para el ingreso mixto. Entonces, dentro de eso es necesario establecer bien qué son los conceptos de un hogar productor para que se hagan las encuestas que se tienen que hacer, que se basan en empleo para indagar el ingreso mixto. Entonces, son cosas, factores que tenemos que analizar con base en esto, porque si es alguien de autoconsumo, ¿cómo se definiría? Si tendría que definirse en la ocupación, como independiente o como asalariado, o no tiene que definirse. Entonces ahí es donde queda, o primero se definiría la condición de actividad y a la paralelo se define lo otro. Entonces ahí eso es como un límite que me quedó ambiguo. Ahí David me lo aclarará después. Luego la representatividad, precisión de los datos y qué se va a divulgar, porque también es importante saber qué se va a divulgar de esto y qué no se puede divulgar. También hay que ver que hay solicitudes de la OCDE, digamos los que ya están en la OCDE, nosotros estamos en un proceso de adhesión, pero todavía no somos parte de la OCDE, aunque así nos piden mucha información, y hemos visto que hay indicadores de ellos que son bastante interesantes, sobre todo con respecto a educación y trabajo, porque cuando uno ve el grupo ocupacional, la educación y el trabajo y la relación entre ellos, muchas veces que la OIT también analice estas formas, estas educaciones que se dan para el trabajo ahora, es importante, es un aspecto novedoso, digamos que tal vez se pueda definir algo más estandarizado, que no hay nada estandarizado hasta ahora, digamos que educación dual, esta educación de tipo de, no hay nada como que estandarice en ese campo, esa parte. Otra cosa es la subcontratación, que es un tema ahí que se los puse en vela, digamos, la subcontratación entre hogares, y de empresa a hogar, o de empresa a empresa, y de hogar a hogar. Entonces, ¿cómo se analiza, digamos,
en todo. Uno sabe que van quedando asalariados, pero después, ¿en qué rama de actividad? Y así, cosas así. Y ya. Muchas gracias. Estoy evaluando si pararme o no pararme, digamos, me voy a parar. La tendencia marca estar parada. Toco este botoncito, ¿no? Bueno, yo un poco les voy a contar el trabajo que nosotros hicimos desde la Argentina y referenciándome primero en el programa a partir del cual trabajamos las brechas, o por lo menos reflexionamos sobre la recomendación, que es la encuesta permanente de hogares, que es la encuesta argentina que muchos de ustedes conocen, que es un programa nacional de producción sistemática de indicadores sociales, que tiene como uno de los objetivos centrales caracterizar la inserción de la población y de los hogares en la estructura socioproductiva, y de ello se derivan las temáticas centrales de la encuesta, que son los aspectos demográficos, de inserción en la producción y participación en la distribución. Esta encuesta regularmente, con un plan, desde sus inicios, con un plan progresivo de incorporación de aglomerados, llegó a representar el 70% de la población urbana. Una vez al año, la encuesta se amplía al total urbano, más bajo, ¿sí? Una vez al año, la encuesta se amplía al total urbano, ¿sí? ¿Sí? Al total urbano representando alrededor, ¿está bien? ¿Más despacio? Ok. Una vez al año la encuesta se amplía al total urbano, representando alrededor del 90 a 92% de la población del país. Y en este momento la encuesta se encuentra en una etapa de pruebas temáticas y exploratorias de su ampliación al campo rural, que es inédito, es la primera vez. ¿Por qué voy a presentar los marcos analíticos de la encuesta? Porque me parece que repensar la recomendación y la resolución y las formas de trabajo también tiene que ver con tener en cuenta el andamiaje conceptual del programa a partir del cual uno lo repiensa, que en mi caso es la encuesta permanente de hogares. Para ser muy sintética, la encuesta tiene dos grandes ordenadores analíticos conceptuales, que son el campo de la estructura social y el campo de las estrategias de vida, y a lo largo de sus desarrollos metodológicos ha tratado de dar cuenta de esos dos campos y de los indicadores conceptuales asociados a cada uno de ellos. En este caso, desde la estructura social, la inserción en la producción social, y desde las estrategias de vida, las estrategias laborales, y desde la estructura social también el campo de la participación en la distribución social, y las estrategias de satisfacción de necesidades de las unidades domésticas es el correlato de la participación en la distribución desde las estrategias de vida. Ese andamiaje conceptual de la encuesta dio origen a dos grandes escenarios de ocurrencia de fenómenos. Uno es el mercado de trabajo y otro es el circuito de satisfacción de necesidades, que son las temáticas que se abordan con los indicadores que se miden en la encuesta permanente de hogares y a partir de la cual nosotros damos cuenta básicamente de las tasas de participación laboral de la población. Otro hecho a tener en cuenta que también es importante, no solo para la resolución, sino para cualquier indicador que uno quiera elaborar con los datos de la encuesta permanente de hogares o datos del instituto, es que en la etapa actual el instituto y los datos provistos por el instituto se encuentran en un periodo denominado de emergencia estadística. Se está en un proceso de revisión de la calidad, de mejora de la calidad, de evaluación y de recuperación del programa, en el caso de la EPH específicamente y del INDEC en general, y eso también tiene que ser tenido en cuenta para cualquier avance que se quiera hacer en cualquier análisis que se quiera hacer sobre los datos y la información publicada por Argentina. Bueno, voy directo a las brechas de armonización entre la recomendación y la encuesta. En lo que tiene que ver con el trabajo, bueno, básicamente el diseño metodológico de la EPH, y esto es importante, se orienta a diferenciar el concepto de ocupación del concepto de trabajo, ¿sí? Y en esa diferenciación se desarrollan los avances de medición y de publicación y de presentación de datos. Por un lado, el trabajo de producción para el autoconsumo, el nivel de concordancia que tiene el EPH con la recomendación es bastante relativo, porque si bien no se mide ni la población que participa ni la intensidad, se reconoce el trabajo para el autoconsumo
como una actividad destinada a la reproducción directa de la fuerza de trabajo y importante para el campo de las formas de trabajo, ¿sí? Pero el andamiaje conceptual de la EPH en el ámbito urbano no lo reconoce, o por lo menos no lo reconoce como una forma de trabajo, ahora vamos a ver cómo lo reconoce. Sí, en esta ampliación que les estoy contando, que se está efectuando hacia el campo de lo rural, aparece como significativa la medición del autoconsumo, pero lo que se ha hecho en las experiencias puntuales que hubo y en la experiencia actual es presentar o pensar en la presentación de indicadores de manera separada a los indicadores del mercado de trabajo, digamos, para no mezclar los fenómenos, un poco pensando en lo que vos señalabas recién, digamos, porque también nosotros nos hacemos esa pregunta, después alguna reflexión hacemos en torno a ello, ¿no? En lo que tiene que ver con el trabajo en la ocupación, bueno, nosotros estamos en ese universo que no recuerdo de cuántos países eran, que si bien tenemos concordancia con la resolución, nosotros incorporamos, tenemos un concepto, no sé si más amplio o diferente, digamos, pero incorporamos todo el trabajo, independientemente de que sea remunerado o no, mientras ese trabajo tenga valor económico en el mercado, se realice en el proceso de producción mercantil. Entonces, en este caso, nosotros en el trabajo, en la ocupación, reconocemos las categorías de trabajador ad honorem y trabajador familiar sin pago como formas de trabajo en la ocupación, digamos, el trabajo en formación no remunerado, la EPH la clasifica como una forma más de trabajo, coincido con las colegas que recién presentaron, que son formas de una incidencia bastante, por lo menos en nuestras economías, bastante poco significativas, dificultosas de medición. Tenemos un indicador, es bueno, considero que no es exhaustivo, digamos, ¿sí? Pero tenemos una forma de identificarlo y se incluye dentro del campo de la ocupación, siempre y cuando, como dije antes, la actualización, la formación de las competencias se dé dentro del marco del proceso de producción de una unidad económica, ¿no? Por fuera de él es un trabajo de o sea, es una actividad de formación, pero por fuera de la actividad mercantil, digamos, no se considera. El trabajo voluntario. El trabajo voluntario es de muy difícil captación, digamos, porque la experiencia nos ha mostrado en algunos avances que hemos hecho que la gente tiende a no reconocer el trabajo, o sea, confunde el concepto de trabajo voluntario con el concepto de trabajo mercantil, digamos, y está bien que lo confunda porque, bueno, muchas veces este trabajo voluntario tiene que ver con formas mercantiles de ausencia del Estado, donde la sociedad civil sale a cubrir determinadas formas a través del trabajo voluntario, y la lógica del reconocimiento de la gente en la medición es compleja. Nosotros en la encuesta lo medimos de manera indirecta y muy acotada, no creemos que sea una forma de trabajo que esté bien medida o exhaustivamente medida, creemos que implica un esfuerzo importante, no solo de la medición, sino de la captación, de que la gente entiende y pueda reconocerse como realizando la actividad. Nosotros lo hacemos de una manera residual y consideramos que no es una medición exhaustiva del fenómeno. Y en lo que tiene que ver con otras actividades productivas, la EPH es una encuesta que está circunscripta a hogares particulares, con residentes en hogares particulares. Entonces, todas las formas de trabajo que la recomendación sugiere y que tienen que ver con trabajos en instituciones de tipo más colectivo, la EPH no la aborda por el mismo diseño de medición que tiene desde sus inicios, digamos, ¿no? Requiere de otros esfuerzos, digamos. En lo atinente a la situación de la fuerza de trabajo, la EPH toma el concepto de fuerza de trabajo como un criterio conceptual, a partir del cual empíricamente reconoce lo que se llama la población económicamente activa, pero reconoce e incorpora el concepto de fuerza de trabajo en la medición, y como decía recién, empíricamente lo operacionaliza en los conceptos de población activa e inactiva, acorde a lo que sugiere la recomendación. Dentro del campo de los desocupados, la EPH tiene concordancia en el tema de los iniciadores y de los buscadores desalentados.
Y aquí me quiero detener un poco por recomendación personal y por recomendación de Cintia, digamos. Pero bueno, el tema del desaliento, en relación a los buscadores desalentados, digamos, el concepto de disponibilidad es un concepto que está presente en la EPH desde los inicios, desde los años 70, ¿no? Y es un concepto que permite, por un lado, identificar un grupo de población y, por otro lado, reclasificar otro grupo de inactivos. En el caso de la identificación, permite identificar un grupo de inactivos que no buscaron, ¿sí? Están disponibles pero no buscaron, porque dadas las propias características de nuestras economías y nuestros sistemas productivos, no ven posibilidades de encontrar trabajo y en ese caso están desalentados. Y se identifican a través de este concepto como inactivos marginales, diferenciándolos de los inactivos típicos. Y decía que el concepto de disponibilidad también permite reclasificar un grupo de población que no son estos inactivos marginales, sino que son trabajadores más de carácter estacional, que tienen que ver con procesos productivos más estacionales, que como señalé antes, en nuestras economías son de menor incidencia que en otros países, y que no buscan, porque dadas las características del ciclo productivo en el cual participaron, no ven posibilidades de encontrar trabajo. En ese caso son inactivos o no son inactivos, quedan clasificados como inactivos, pero en realidad son inactivos que tienen que ver con la estacionalidad de un proceso productivo, se identifican en la encuesta de esa manera y en la relectura analítica que se hacen de los indicadores se pueden sumar al campo del desempleo estacional, digamos, ¿sí? en determinadas coyunturas económicas como son las economías rurales, digamos. En lo que tiene que ver con el concepto de población en edad de trabajar y los límites establecidos, la encuesta de Argentina no tiene límites, tiene distintos límites inferiores según los intereses analíticos, y un poco lo que se cuestiona desde el equipo no se cuestiona, o se reflexiona sobre el concepto de en edad de trabajar. Nosotros solemos utilizar el concepto de población potencialmente activa, porque dentro de la categoría de en edad de trabajar, suponemos que también hay gente que está en edad de ir al sistema educativo formal, pero que de hecho está vinculado al mercado de trabajo. Entonces solemos usar más que el concepto de en edad de trabajar, el concepto de población potencialmente activa. El tema de las unidades de producción, del volumen de trabajo en las unidades de producción residente, bueno, aquí como decía antes, volvemos a toparnos con una limitación que tiene que ver con los ejes metodológicos de la encuesta, que las unidades de observación son los miembros residentes habituales o que fijaron residencia. Entonces, en este caso, y podemos ver, la encuesta tiene un módulo muy pequeño de preguntas para aquellos trabajadores que están insertos en economías con mercados de trabajo vinculados entre sí en determinadas zonas de Argentina, porque bueno, por la propia dinámica demográfica y económica y las distancias próximas hacen que la gente se traslade. Pero tiene limitantes para medirlo en un concepto más amplio como plantea la definición. Bueno, esto ya lo señalé, digamos, el tema del trabajo no remunerado que incluimos en el concepto de trabajo, y sí es importante señalar que la concordancia es plena con la intensidad de participación en relación a la referencia de la hora trabajada. También se consideran en la EPH las personas que sin trabajar mantienen un vínculo con el puesto de trabajo, digamos, dentro del campo del empleo. Y como decía antes, las estrategias de vida, sobre todo en la medición urbana, son vistas, y por eso había presentado los marcos analíticos, desde las estrategias de vida de los hogares. El autoconsumo es visto como una estrategia de vida de los hogares más que como una forma de trabajo para la medición del mercado de trabajo urbano argentino, digamos, y es analizado desde esa perspectiva. Y bueno, ahora después lo voy a señalar. Esto lo voy a pasar para no extenderme, es un poco las categorías grises, o las formas grises o las categorías grises tanto para la resolución como para el EPH, que tienen que ver con los pasantes y los aprendices,
que bueno, esto que señalábamos antes, que siempre que son considerados como parte del campo del empleo, siempre que se realicen las pasantías en el marco de un proceso de producción de una unidad económica, si no quedan por fuera del campo del empleo, queda como una actividad de formación personal. Lo que sí es interesante y que en Argentina está bastante extendido son los programas de promoción del empleo o protección a la población desocupada, y lo que nosotros hacemos en la medición y que muchas veces nos cuesta operacionalizar en la medición es determinar que esas personas que participan de dichos programas son parte de la población ocupada, siempre y cuando realicen una contraprestación laboral a cambio de la percepción del ingreso que el programa le provee. No son ocupadas solo por percibir un ingreso, sino que ese ingreso tiene que estar asociado a una participación laboral en un ámbito específico, digamos, ¿sí? Lo que tiene que ver con las personas desocupadas, coincidimos con la definición en los tiempos de referencia, en el criterio de la búsqueda y también el criterio de disponibilidad, como señalaba antes, articulado con la búsqueda. Nosotros también entramos por la disponibilidad primero y después por la búsqueda. Voy a señalar algo que solo para la reflexión, digamos, ¿sí? Sin ningún interés de ser impertinente, pero a veces nos preguntamos si en nuestras economías tiene sentido pensar en gente que busca, o sea, gente que busca para 3 meses, digamos, ¿sí? Si es una situación de estos buscadores no disponibles, una situación que caracterice a nuestros mercados de trabajo, digamos. Entendemos que en otras economías es más relevante, entendemos que en coyunturas de mercados de trabajo más periféricos a veces la figura del buscador no disponible es mucho más residual, digamos. No decimos no hacerlo, sino nos preguntamos el sentido, ¿no? Y dentro de este concepto que David señalaba de fuerza de trabajo potencial, la EPH también desde los inicios reconoció un grupo de desocupados de subsistencia, o sea, que estaban en el campo del empleo, pero que en realidad su perfil tenía que ver con el desempleo y que mientras buscaban hacían algo para garantizar su reproducción cotidiana de la vida, y los llamó desde sus orígenes y los mide como demandantes de empleo ocupados. Esos demandantes de empleo ocupados, sumados a los desocupados, conforman el universo de la demanda de empleo, ¿sí? Tanto ocupada como desocupada, y tipifican la presión sobre el mercado de trabajo. De alguna manera le dan un gradiente de presión sobre el mercado de trabajo, y sumados a los inactivos marginales, como recién señalaba, que son estos disponibles desalentados, conforman el concepto de mano de obra potencial, que es medible, identificable y sumable a través de los datos de la encuesta de hogares de Argentina. En torno a la subocupación, nosotros tomamos las horas efectivas de trabajo. El concepto de habitualidad solo lo consideramos para un grupo minoritario de ocupados que no trabajaron en la semana de referencia, y medimos para ello las horas habituales de trabajo, pero tiene que ver solo para ese grupo, no para el resto, y no indagamos sobre las causas particulares de estas jornadas reducidas, porque en algún momento, a fines de los 90 o principios del 2000, cuando hicimos la encuesta continua se aplica desde el 2003 y viene con una serie de pruebas de reformulación temática. Cuando se hizo la reformulación temática, se probó específicamente en un módulo de desocupación sobre las causas de las jornadas reducidas, y en la gran mayoría de los casos esas causas no tenían que ver con causas personales y subjetivas, sino que, por lo menos en nuestras realidades, tenían que ver con restricciones propias de la demanda de trabajo y de carácter involuntario. Entonces suprimimos la indagación sobre las causas de las jornadas reducidas porque estaban fuertemente asociadas a cuestiones de la demanda, digamos, ¿no? Y a los subocupados nosotros también los identificamos según una gradiente de presión
sobre el mercado de trabajo en subocupados demandantes y no demandantes de empleo, en función de que realicen concretamente acciones de búsqueda de otro empleo. No solo que estén disponibles y que quieran y puedan trabajar más horas, sino que busquen activamente otra ocupación. Bueno, en relación al resto de los módulos, como bien señalaba el colega que expuso en la primera jornada, se pueden, la EPH publica las 2 primeras tasas. Lo que pasa es que las bases son, provee un set innumerable de indicadores con bases gratuitas y disponibles, o sea que cada uno puede existen los indicadores para reelaborar las tasas, la SU3 y la 4, no se publican, pero sí se pueden reelaborar con la información que está accesible y gratuita para todo el mundo. En relación a los informantes de la encuesta, la encuesta puede ser respondida por un miembro directo, como por un informante idóneo del hogar que conozca sobre la situación del miembro. Y nosotros también articulamos una estrategia de triangulación de la información, mediante la cual se le consulta a la persona que es objeto de la encuesta, a través de otra persona, sobre datos que puedan parecer poco confiables o desconocerse, y el encuestador, a través de distintas formas, ya sea la entrevista directa o telefónicamente, releva la información, pero hay una indagación entre el miembro que responde, el miembro sobre el cual se aplica el cuestionario, y el encuestador, para garantizar una mejor calidad de los datos cuando no es el propio autoinformante quien nos provee la información. Bueno, se pueden hacer 3 visitas en distintos días y horarios, etcétera, etcétera. La encuesta es continua, los indicadores se publican, los que se publican, que son una gran cantidad de indicadores, de manera trimestral. Y esto que decía, los resultados están en la web y las bases son de acceso gratuito para quien las quiera usar. Entonces, para sintetizar un poco lo que señalé, algunos puntos, digamos, ¿no? El trabajo en la producción para el autoconsumo, la EPH lo considera como parte de las estrategias de organización del hogar, se incorpora en la medición del ámbito rural, y en el ámbito urbano se releva como estrategia siempre y cuando una parte de lo que se produce se destine al mercado, si no, no se releva, digamos. Y hay una brecha conceptual, bueno, que ahí está señalada con la resolución, ¿no? Una brecha de armonización. El trabajo en la ocupación, esto que yo señalaba, que nosotros no nos restringimos a que tenga remuneración estrictamente, sino que se trabaje o produzca bien esos servicios con valor económico, independientemente de que sea de manera remunerada o no, y ahí también hay una diferencia con la recomendación. En lo que tiene que ver con la captación del trabajo voluntario, como decía, ya señalé, de manera parcial y incompleta y compleja, digamos, y no se indaga ni solo el registro, ni los sectores, ni el tipo de ocupación que se desarrolla, pero la captación del fenómeno es incompleta y parcial, digamos, ¿sí? La medición de otras actividades productivas, por lo que señalé de la encuesta aplicada a hogares que residen, digamos, hay grupos que no se consideran. Bueno, el tema de la población en edad de trabajar, como había señalado antes, el tema de no tener límites etarios, y que nosotros aplicamos la medición de la condición de actividad para la población de 10 años y más, porque observamos que la misma batería aplicada en personas menores de 10 años no recoge la información de la manera que nosotros pensamos que debiera ser recogida. El tema de las unidades de producción, que ya la señalé, y el tema de la fuerza de trabajo potencial, que bueno, se adiciona a la mano de obra potencial a los buscadores disponibles, digamos, excluyendo a los buscadores no disponibles, digamos, por lo que señalé antes, ¿no? ¿Y cuáles son las conclusiones y los desafíos a futuro que nosotros vemos? Bueno, por un lado, esta cuestión que ya lo señalaron las compañeras, digamos, ¿no? El tema del reconocimiento de otras formas de trabajo, cómo hacer para no desbalancear la medición hacia el mundo del trabajo, digamos, ¿no? Tantas formas de trabajo, entonces todo el mundo participa de una forma de trabajo diferente, sin mirar
el componente en la medición que tiene que ver con la búsqueda de trabajo, las otras formas también que pueden existir de no trabajo dentro de las sociedades. Y lo que sí pensamos es que la medición de estas formas de trabajo, y esto no está acá, pero retomo las reflexiones que hicieron antes, que requieren también de una articulación del sistema de producción de datos, no deben basarse en una sola encuesta porque es imposible hacerle decir a una sola encuesta toda la batería de tasas o de formas de trabajo que son relevantes para la caracterización de la participación de la población, pero que bueno, que deben ser también pensadas en un sistema más articulado, también requieren de indicadores publicados de manera separada, digamos, ¿no? Y ser muy explícitos en lo que se está midiendo en cada una de ellas. Por otro lado, bueno, la recomendación avanza, y esto es también muy interesante, ¿no? en la identificación de grupos en la frontera de las distintas categorías que enriquecen el análisis sociolaboral, y la EPH, como señalaba antes, reconoce la relevancia de hacer esto, digamos, de reconocer estos grupos que están en la frontera de las distintas categorías, como son los demandantes de empleo, por un lado, como señalaba antes, tanto en el campo de la ocupación como la desocupación, y los disponibles por el otro lado, que permiten recortar el concepto de maniobra potencial y reclasificar a grupos de poblaciones, ya sea como inactivos marginales o desocupados en el caso de los contextos estacionales. Bueno, no mucho más. Muchas gracias por posiciones. Y a continuación, conforme a lo que estaba establecido, se inicia un foro de discusión y comentario de los asistentes respecto de estos reportes que hemos escuchado. Para lo anterior se repartieron unas hojas. Me interesaría que podamos recoger esas opiniones, esos comentarios y preguntas para llevarlos al panel. Este no lo entiendo. No sé, ¿querés que las lea? Bueno, acá vamos a empezar por una primera pregunta que tiene que ver con los métodos de recolección de la información, si es en papel o dispositivos móviles. O sea, acá las chicas. El caso de la encuesta continua es en dispositivo móvil y se utiliza de diferentes maneras. Tiene la captura, pero tenemos la facilidad de que puede sumar, restar o hacer operaciones al instante. Entonces también se utiliza programar ciertas reglas de condiciones y además, como les decía, sumar las horas del empleo principal y la de empleo secundario y dar una totalidad antes de preguntar si desea trabajar más horas. ¿Yo? En Argentina es en papel, no es en dispositivo móvil, no porque no hayamos querido avanzar, sino porque, bueno, la segunda filmina contaba el estado de situación en el que estamos en Argentina. Digo, obviamente que sería loable poder hacerlo, pero bueno, debemos recomponer algunas otras cuestiones más prioritarias en principio. Para Bolivia es la tablet, que a partir de esta gestión, para las dos fuentes. Sin embargo, hay algunas situaciones y casos especiales en donde funge el papel cuando están tal vez alejados en la zona rural, entonces tienen esa opción. Bueno, la segunda pregunta, si no entiendo mal, tiene que ver con el cálculo de los indicadores de la subocupación y si se calculan indicadores de subocupación por insuficiencias de horas o por horas efectivas, horas habituales, digamos, cuál es el indicador de subocupación que se presenta. En el caso de Costa Rica, la jornada legal es de 40 a 48 horas, sector privado 48 horas, sector público 40 horas, ¿verdad? Más o menos viéndolo así. Se calcula por debajo de 40 horas. Siempre estableciendo 40 a 48
la jornada normal, y 48 y más sobre jornada, y antes de 40 horas, menos de 40 horas si se pregunta por el deseo. ¿Con horas efectivas? Con horas efectivas, se preguntan las normales, las habituales y las efectivas. ¿Qué? Micrófono. No, ahora sí. Quando começamos a encuesta em Brasil, começamos com a investigação de horas habituais, horas efetivas, desculpa. E depois de 3 anos, os estudos mostraram que as horas habituais são mais precisas para captar o processo de subocupação por insuficiência de horas. Porque há pessoas que não estão todo o tempo subocupadas. Então, se a distribuição das horas habituais são mais mostraram para nós outros que uma precisão melhor. Por isso, nós outros alteramos a encuesta, a forma de captação da subutilização de mão de obra quando se trata de subocupação por insuficiência de horas. Eu creio que vou mostrar isso amanhã acá. No, en el caso de Argentina, nosotros usamos las horas efectivas. El límite son 35, no 40. ¿He escuchado ustedes? Tenemos un límite más bajo, claro. Y como decía, no tenemos los motivos, pero sí clasificamos a los subocupados según demanden o no otro empleo, o sea, según busquen activamente o no otro empleo. Es una tasa que se publica habitualmente con los indicadores del mercado de trabajo. No quiero decir algo, pero estaba pensando en función de lo que decía de la experiencia de Brasil, cuáles son los perfiles ocupacionales o cómo incide en la tasa de subempleo. Si ustedes habían medido de alguna manera cómo incide en la tasa de subempleo el plus de población que aportaba el subempleo por la habitualidad versus la efectividad. No sé si soy clara con la pregunta, digamos. Porque yo tiendo a pensar que en general la jornada para justamente los grupos más informales o más precarios, la semana laboral es una referencia de su propia inserción, digamos, porque la habitualidad no es una referencia de su inserción, porque justamente su inserción es mucho más endeble. Entonces, pero estoy pensando en voz alta, quizás estoy pensando equivocadamente. ¿En qué sentido ampliar la mirada a la habitualidad en una inserción que justamente por ser precaria no tiene habitualidad, y la semana es la referencia de lo que le pasa laboralmente a esa persona, en qué sentido me aporta? Pero solo estoy haciendo una reflexión en voz alta, digo, no sé si es atinente o no. En el caso de Bolivia realizamos el cálculo, pero no lo publicamos porque no tenemos fijado un umbral mínimo de horas. Sí manejamos las horas promedio que trabaja al día, o sea, las horas habituales, pero no tenemos todavía definido ese umbral. Entonces, tenemos esa brecha, ¿no?, con la 19ª. Bueno, es que pues acá hay preguntas, para mí no, así que buenísimo, la leo yo. Dice, para Bolivia y Costa Rica, aclarar lo referente a los desalentados, a los no buscadores en un periodo corto y que desean un puesto de trabajo y están disponibles, y si se debe considerar, o si ustedes consideran la razón del desaliento, ¿sí?, para considerarlos de parte de ese grupo. Sí. Bueno, en cuanto a esa pregunta, nosotros sí investigamos razones de mercado, digamos, en el desaliento. No hay trabajo en la zona, ciertas limitaciones en cuanto al trabajo. Tengo que ver la boleta porque no me acuerdo en este momento, pero sí son condiciones de trabajo para ver el desaliento. Busco, pero no le dan porque no tiene la edad, tiene
tiene algún problema, digamos, en ese sentido, condiciones de mercado, digamos, que lo afectan. Si se investiga, lo que investigamos es disponibilidad primero y luego búsqueda. Entonces, dentro de los que separamos, es si una persona dice, estoy disponible, no estoy disponible porque tengo obligaciones familiares, no estoy disponible porque soy una persona muy anciana, o no estoy disponible por una razón personal, ¿verdad? Dejamos esos criterios, es lo que esos criterios en la los que no están disponibles los sacamos y no les preguntamos la búsqueda. Si los incorporamos, habría que analizar un poco más a quiénes incorporamos y a quiénes no, porque tal vez una persona muy mayor podría ser que sí, pero también podría ser redundar preguntándole sobre la búsqueda, ¿verdad? Entonces habría que valorar quiénes entran dentro de esa esfera. ¿Qué más era de esta? No, ¿verdad? El mismo comentario para ti, digamos, ¿no? Que cómo trabajaban los desalentados, digamos. Capturamos información. Siempre prendan por el tema de traducción. Ok. Nosotros capturamos información de los que están desalentados y tenemos una batería de opciones para encasillarlos. Falta de materiales, está enfermo o tiene algunas otras dificultades. Lo que nos falta es indagar o averiguar sobre los desalentados según la 19ª de largo plazo, es decir, aquellos que están buscando trabajo por más de 12 meses. Después hay una pregunta para vos, para ti. La segunda parte, la verdad que no la entiendo. La primera tiene que ver es un comentario en realidad, con el acompañamiento que tienen de la OIT en el proceso de revisión y actualización de la encuesta. Y acá es una réplica de un taller me imagino que es del Grupo de Trabajo de Mercado Laboral. La coordinación del grupo por parte del INE Chile sería ideal su participación para ofrecerles la visión y panorama general de los trabajos en los últimos 5 años. O sea, como una articulación, me parece, con el INE Chile. Me imagino que viene en ese sentido la pregunta. En relación a la opinión de la OIT, lo que hemos pretendido es, primero, internamente desarrollar el cuestionario con las modificaciones pertinentes y realizar la prueba piloto en su compañía. En relación a la participación de Chile para ofrecernos una visión general y apoyarnos, voy a mencionarlo y ver si se puede dar. Pero gracias por el apoyo. Asumo que es de parte de David o no. En realidad el comentario surgió de algún país en particular, pero obviamente me sumo a esa posibilidad, así que cuenten con el apoyo del INE de Chile, no tan solo de mi persona, sino que también de los profesionales que conforman el Departamento de Estudios Laborales. Y la última pregunta es para Argentina. Dice que se observa que hay concordancia con la 19.7 y que la diferencia es terminológica, digamos, ¿no? En general, digo, en la estadística y en la difusión de indicadores. Y si hemos pensado cambios en la terminología, obviamente, digo, las terminologías son terminologías, lo importante son los conceptos que están por detrás, y si uno remite al mismo concepto, obviamente que la adecuación terminológica no es sustantiva, digo, uno lo hace o puede hacerlo, digamos, pero el tema es estar en consonancia con la medición conceptual o con los conceptos que se presentan.
Y hay una reflexión que dice, la resolución no desarrolla la medición de las otras formas de trabajo. Esto es un tema pendiente para más adelante, digamos, ¿no? Eso no sé, es una reflexión. Es verdad, eso es verdad. Me gustaría agregar algo con respecto a lo que decía, ahí está don Juan, pero con, perdón. ¿Acá? Bueno, con lo que decía Simar, para aprovechar, lo que sí hemos notado, digamos, con respecto a las horas efectivas, es que cuando disminuye el empleo aumentan las horas efectivas. Es un efecto de productividad. En cuanto a que disminuye el empleo, ¿por qué disminuyó el empleo? ¿Qué están haciendo? Aumentan las horas efectivas. Entonces, tal vez medir el subempleo con la habitualidad no esté tan mal, digamos. Siempre Costa Rica lo mide con las horas efectivas, pero sí, porque es más, porque esa es la teoría, digamos. Pero sí se ha notado que ese efecto de aumento de horas y disminución del empleo conllevan a que si uno está midiendo con las horas efectivas, el subempleo tal vez no le salga tan estable como lo que decía Simar, digamos, para apoyar la posición ahí de Simar un poco en eso. O que passa é que não está levando em conta que há ciclos. Por exemplo, num mês tu trabalha um pouco mais e no outro um pouco menos. E todavia vai considerar uma pessoa subocupada sem levar em consideração estes altos e baixos de sua jornada de trabalho. Foi isso que verificamos na encuesta em Brasil, por isso para cálculo de e a CIET não determina se tem que usar efetivo ou habitual, e por isso trabalhamos nesses anos verificando que, no caso, para classificar como subocupados ou uma mão de obra subutilizada, seria melhor trabalhar com a hora habitual. Hay más preguntas, estaban a la vuelta. Me sumo a esta, porque te la iba a hacer y me olvidé. En la estimación del valor del autoconsumo, María Luz, se hicieron pruebas de análisis de la declaración del informante y la imputación de valores considerando precios de mercado debido al sesgo que tiene la declaración, que nosotros estamos justamente trabajando con esas cuestiones. Espera que hay más para vos. La segunda es, en la medición de la desocupación, se incluyen a las personas en programas de promoción del empleo con garantía de incorporación al concluir la formación o la capacitación. Y la tercera tiene que ver con el trabajo voluntario en la medición y si separan el familiar del no familiar. Bueno, en cuanto a la primera, se ha analizado un poco el autoconsumo, no tanto como México, ¿verdad? Que analiza, tiene más análisis y más gente tal vez que analicen. La encuesta es pequeñita y el país es pequeño, ¿verdad? Pero no tenemos mucha gente dentro de la encuesta. Sí se ha analizado el autoconsumo, son pocas personas realmente, por eso lo que hablaba con don Juan ayer era, realmente vale la pena tal vez hacer un módulo para captar esa información de otra manera, porque con la encuesta salen muy pocas personas y salen más en servicios que en lo agrícola. Ahora, tal vez antes hubiera salido más en lo agrícola, pero ahora están saliendo más en servicios como costuras o reparaciones grandes. Después, los precios, es la estimación que diga la persona, cuánto costaría sobre un racimo de plátanos, un racimo de papas o lo que produzca la persona, cuánto costaría si lo comprara en el mercado. Entonces, también se ha visto, pero no se ha estudiado en su forma y son muy poquitas personas como para analizar esa información y que sea representativo como muy a nivel nacional. Sí se hace, pero y se ha hecho durante mucho tiempo, desde el 87, separadamente de la clasificación, pero valdría la pena hacer eso que está diciendo don Juan.
en la medición de la desocupación incluyen a las personas, los programas de promoción de empleo no se incluyen dentro de la ocupación, se analizan, se consideran aparte, pero no se incluyen. ¿Por qué? Porque básicamente ni el Ministerio de Trabajo dice que es un trabajo, porque ellos lo que hacen es una ayuda a la persona por 2 o 3 meses, hace un trabajo comunal y luego de eso se la quitan. O es como una transferencia, digamos, la transacción entra como una transferencia social y no como un ingreso por trabajo. Que está haciendo algo, sí se analizó la forma de trabajo, pero no se analizó en el trabajo por ocupación. Entonces, por ejemplo, se tienen separado del trabajo por ocupación. No se publican, se les dan a ellos. Se les dan a ellos y cualquier usuario puede tener acceso porque está dentro de la base. Y otra cosa que está condicionado a clase social baja, los programas sociales de empleo, de promoción del empleo, se dan más que todo en la clase social baja, que eso es una lucha que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo por incorporarla más hacia las clases medias. O por ejemplo las redes de cuido o para que las mujeres trabajen, esas otras, digamos. En la encuesta se ha dado mucho ahora que muchas mujeres dicen que mejor no buscan trabajo porque si no dejan de percibir la ayuda por los hijos, porque estudien, por el hogar, porque estén jefas de hogar, etcétera. Y entonces eso es algo que se ha visto en las personas que trabajan menos de 40 horas, con condiciones bajas, con salarios mínimos, que también se esté afectando un poco por las transferencias, como una distorsión de mercado podría ser. Trabajo voluntario. En el trabajo voluntario no nos fijamos si es familiar o no familiar. En el auxiliar familiar y no familiar, ese sí se incorpora dentro del empleo, pero en el trabajo voluntario comunal o voluntario, que es hacia las comunidades y hacia realizar cosas de voluntariado, no se pregunta si es familiar o no familiar, se tiene sexo, se tienen otras características que son cruces, pero no se pregunta sobre familiar o no familiar. Ahí sí podría existir algún problema, digamos, entre el límite, entre lo que es auxiliar familiar no remunerado y lo que es el trabajo voluntario no remunerado. Bueno, cerramos esta ronda de comentarios respecto a las presentaciones y conforme a lo que indica el programa, doy la palabra ahora tanto a Elisa como a David para la parte correspondiente a la OIT. No sé si quieren pasar adelante o lo hacen. Bueno, ha sido muy interesante escucharlos y para mí lo que veo es básicamente el proceso de reflexión y autoevaluación ha sido muy importante, porque les está dando una perspectiva, una pauta de cuáles son las áreas que tal vez requieran un poco más de detalle, cuáles creen que están ya, en donde hay convergencia con las normas actuales, las nuevas normas. Y entonces yo creo que esto es muy importante y en cuanto a recomendaciones, veo que el objetivo es que demos algún tipo de recomendaciones. Claro, es el paso siguiente de priorizar, porque aquí estamos haciendo un diagnóstico en base a todas las formas de trabajo, pero la inquietud que sale en base a eso es eso, todas son relevantes, cuáles son los puntos que son importantes en el país, cuál es la prioridad, cómo vamos avanzando, ¿no? Entonces creo que ese es parte del ejercicio y espero que sea parte del proceso del grupo de trabajo de priorizar para definir entonces en base a eso cuál es el plan de trabajo realmente a nivel país, más que tratar de tener una prueba piloto que tal vez trate de abarcar demasiado. Una de las experiencias que tenemos y vamos a estar hablando al respecto mañana es lo importante que es delimitar las pruebas para poder realmente enfocarse y sacar resultados que sean útiles para mejorar
la medición de un tema en particular. Entonces, en cuanto a recomendaciones, creo que esa es la importante que veo a nivel general, el proceso de priorización de temas en base a lo que es importante y relevante en el país. En algunos casos ya tienen cierto tipo de información, entonces evaluar en sí lo que existe, lo que se puede ver, y creo que es muy acertado y muy importante pensar que obviamente actualmente las encuestas no estaban tratando de medir trabajo voluntario por separado, entonces ahorita no se adecúan, las personas no se identifican, entonces la medición es limitada, pero eso ya es importante saberlo, porque entonces se puede indagar cuáles son las que se están cayendo, cuáles son las formas de trabajo que no se reconocen, en qué tipo de actividades, qué tipo de perfiles de personas y que informan el desarrollo de nuevas preguntas. Y lo que estamos viendo en lo que es medición de trabajo voluntario, de trabajo de producción para autoconsumo, vamos apenas acumulando experiencia. Las normas son bastante nuevas. 2013 había ciertos países que ya tenían cierto tipo habían ya trabajado en el tema, pero es bastante reciente estas normas, entonces, y la experiencia que existe a nivel país. Entonces, este proceso de conceptualización, de adaptación al contexto nacional, de pensar el tipo de preguntas que son importantes, qué grupos no se identifican, va a generar esa experiencia que puede ayudar a otros países. Entonces, tal vez también haya un interés en definir, en base a prioridades, ver qué países pueden generar ciertas experiencias que pueden ser relevantes para otros países y compartir esa experiencia. Se mencionó, tanto Costa Rica y Argentina mencionaron el tema de la inquietud de cómo se difunden estos indicadores, qué tipo de indicadores van a salir. Y las recomendaciones y lo que se espera es que sean indicadores independientes por separados, que tal vez van a tener periodicidades distintas también, porque los temas tal vez no tengan ese tipo de frecuencia que se requiere medir con la ocupación. Entonces, muy claro, esa es la intención, que sean indicadores independientes por separado para las diferentes formas de trabajo y con una periodicidad que es relevante según el tema y según la prioridad en el país. Y que tal vez no salgan de la misma encuesta, tal vez sean módulos que si se tiene una encuesta que es integrada, tal vez sean módulos que se incluyen en ciertos periodos, en ciertos años, o tal vez sean de otra encuesta, por ejemplo, si se quiere el detalle de valoración, y entonces se tiene que ir a una encuesta de uso de tiempo y demás. Entonces, eso en cuanto a clarificar cuál es la visión que las recomendaciones están tratando de poner, es la idea de un sistema de medición, de un sistema de indicadores por separado para las diferentes formas de trabajo, y se priorizan y se refieren a una serie de indicadores principales en la resolución, pero no son los únicos. Entonces existen esas medidas de subutilización. El objetivo era decir, hay indicadores que van a ser más relevantes en ciertos contextos que en otros. Entonces, tasas de desocupación para ambientes donde hay una dinámica de mercado laboral, las tasas que complementan CU2 o 3 o 4 dependiendo del contexto y la coyuntura económica. Entonces la idea es dejar de enfocarse solo en un solo indicador, más bien presentar una batería que puede ser relevante para diferentes partes del ciclo económico o partes, regiones del país o poblaciones. Pero hay otros indicadores más allá de estos que van a ser importantes y que los mencionaban. Argentina mencionaba el indicador sobre presión sobre el mercado laboral, que incluye entonces a los buscadores que también están ocupados. Esto se reconoce y estos son los indicadores que a nivel nacional se deben definir. ¿Cuáles son los importantes más allá del mínimo, del set mínimo? ¿Cuáles son los que tienen que ser parte de ese componente? Entonces, hacia eso se va a tener un sistema de estadísticas de trabajo que separe las formas de trabajo. Lo que veo en cuanto a lo que mencionabas Costa Rica, en cuanto a se han tratado de enfocar un poquito más en qué es lo que está pasando en producción para autoconsumo y de bienes. Lo que notamos es que si no hay preguntas de rescate, es difícil que las personas lo reporten, tal vez no lo consideren, si no es la actividad principal que hacen, no lo consideren como algo que hacen.
Pero además es esa frontera, si ponemos la frontera exclusivamente para autoconsumo, entonces va a ser muy poca la población, porque en general es producción mixta en muchos casos ya. Entonces hay que considerar y reflexionar cómo se puede evaluar un poco esa frontera. Las recomendaciones cambiaron ahora la idea de enfocarse en la intención principal de la producción, reconociendo que va a haber producción mixta y que entonces se necesita poner algo un poco más, tratando de captar cuál es en global el objetivo de esa producción principalmente. Entonces, estas son las reflexiones que tengo inicialmente en cuanto a esto. Creo que también va a haber otro tema, porque ahorita se vienen todos los censos de población, entonces el tema de cómo planificar pruebas y cuál es la relación de las pruebas que se hagan para la encuesta de empleo en relación a lo que va a incluirse en el censo de población, qué concepto de ocupación se va a incluir en el censo de población, y pensar un poco eso. Va más allá de lo que queramos evaluar en las encuestas, tenemos que considerar el sistema estadístico y en ese sentido lo que se viene con los censos de población. Gracias. Muchas gracias. Quiero saber cuánto tiempo tengo. 10, 15 minutos. Muy bien. La resolución del año 1982 marcó un hito en las estadísticas laborales. Generó un corte, de alguna manera, sobre cómo medir determinados fenómenos del mercado laboral. Pasaron más de 30 años. No todos los países se adecuaron a las normas del año 82. Algunos países siguieron dejando afuera, digamos, a los iniciadores. Algunos utilizaron una tasa ampliada de desocupación, lo cual estaba contemplado como alternativa en la resolución del año 82. Algunos países siguieron utilizando el límite de 15 horas o de 1/3 de la jornada laboral para decidir si consideraban ocupados o no a los trabajadores familiares en aquel entonces no remunerados. Perú es uno de los países que todavía lo sigue considerando el límite de las 15 horas. De manera que no sería de extrañar que las recomendaciones del año 2013 todavía se lleven algún tiempo, que algunos países las adopten por completo y otros se mantengan firmes en seguir midiendo los fenómenos vinculados con el mercado laboral de la manera que los venían midiendo. Pero además hay una razón de fondo en esto, y es que los cambios implican costos. Hay que cambiar cuestionarios, hay que cambiar las series, hay que cambiar los manuales, hay que cambiar los programas de computación para el ingreso de datos o para el cálculo de los indicadores, y hay que tratar de explicar a los usuarios esos cambios. Eso tiene costo. Argentina, voy a entrar ahora a comentar paso por paso. Argentina decía, los usuarios pueden calcular el SU3 y el SU4 si quieren. No, una cosa es tener estadísticas oficiales y otra cosa es que cada uno los calcule. Así que la recomendación en este caso es, ¿por qué tenemos esos 4 indicadores? Porque se quiso elevar al mismo nivel de importancia que la tasa de desocupación estos otros indicadores que también indican déficit o subutilización. Así que la idea, la recomendación es que los calcule el INDEC, que puede hacerlo. Los demás también pueden, pero el INDEC también, y con eso los oficializa. ¿Qué expectativas teníamos cuando fuimos a la conferencia del año 2013? ¿Qué expectativas teníamos como región? Bueno, que se contemplaran algunas de las cuestiones que son típicas de esta región. Y es que los trabajadores que trabajan como aprendices o como pasantes en la formación, en el total de las personas que trabajan produciendo bienes y servicios para el mercado, son muy pocos en la región. Y en consecuencia pensamos que no tenía sentido en la clasificación de las formas de trabajo tener un grupo separado que representara, qué sé yo, menos del 1% o incluso menos del total de los trabajadores. Bueno, cuando fuimos a la conferencia, los africanos y los europeos nos dieron vuelta la idea y propusieron que esa fuera una forma separada, una forma de trabajo separada. Bueno,
cada país y la región tiene la chance de ponderar la importancia que tiene el separar e identificar esto. Y cuando digo ponderarlo, implica decidir qué preguntas hacemos en los cuestionarios, porque con una sola no alcanza. Para cada uno de los temas relevantes de cambios, lo que lo estamos observando en las pruebas piloto que estamos haciendo, no alcanza con una pregunta en general. Necesitamos una batería y eso tiene costo. Entonces, como decía Farías hace un rato, está bien reflexionar acerca de si vale la pena o no vale la pena incluir una batería de preguntas para identificar un grupo relativamente pequeño. Eso vale para los iniciadores, que ya ha sido recomendado desde del año 82 y que algunos países no lo incorporaron, y que hace qué cosa, y bueno, que la tasa suba o baje un 0,2 o algo así. Y también incorporarlo implica tener que dar explicaciones a los usuarios. Nosotros teníamos la expectativa, entre otras, que en la reunión del año 2013 se ataran buena parte de los cabos sueltos que dejó la de resolución del 82. Por ejemplo, en este tema que se ha conversado de cómo medir la subocupación por insuficiencia de horas. Yo tenía la expectativa de que se iba a proponer un límite de horas fijo para todos los países, digamos 35, digamos 30, digamos 40. No se hizo eso, se dejó a que cada país lo definiera y se estableció algo así como dos límites superiores, las horas normales o las horas part-time. Entre medio de eso cualquier número sirve. Bueno, para la comparación internacional eso no sirve. Sirve en todo caso para los países para que se comparen a lo largo del tiempo. Pero bueno, no todo se pudo resolver en la resolución. Y nomás introducir estos conceptos nuevos de los indicadores de su utilización y las formas de trabajo, bastante costó. Decía la colega de Costa Rica, bueno, algo medimos del trabajo voluntario. No, algo no. O lo medís bien o no lo medís. Porque si no, lo que vas a estar haciendo es subestimar. Vas a estar dando una estadística que no refleja la realidad. Entonces, vuelvo sobre el punto. Si se quiere abordar un cierto tema, y además probablemente no es obligatorio medir todos los meses o todos los trimestres de trabajo voluntario, probablemente mediante un módulo especial que se aplicará cada 2 años, cada 3 años o cada 5 años, será una investigación si es que el fenómeno en el país es relevante. Y yo estoy pensando, por ejemplo, países que tienen terremotos. ¿Cuánto hay de trabajo voluntario en los días siguientes? Ahí se justifica, quizá, a posteriori de un evento de ese tipo, ojalá que no haya muchos, realizar una investigación especial sobre el trabajo voluntario. Y quizá no en forma permanente. Ahora, ¿qué ventaja tiene el haber definido estas formas de trabajo? Que el trabajo en la ocupación quedó perfectamente delimitado y no lo estaba en la resolución del 82. De hecho, algunos países les preguntás si incluyen el trabajo voluntario entre la ocupación, y no sé, yo pregunto si la gente trabaja, si trabaja al menos 1 hora, y bueno, algunos caen adentro y otros no. ¿El trabajo de producción para autoconsumo cae adentro o no? En algunos países lo preguntan especialmente. Otros no tienen claro si en realidad están incorporando o no el trabajo de producción para autoconsumo de bienes dentro de la ocupación. Porque las preguntas no apuntaban a eso, no eran específicas para delimitar estas formas de trabajo. Entonces, en algún caso, dependiendo de cómo estaba redactada la pregunta, caían adentro, en otros casos no. Y eso afecta la comparabilidad. Bueno, para Bolivia también. Van a hacer pruebas piloto entonces en el año 2017. ¿Sí? Bueno, entonces se van a beneficiar muchísimo de lo que está haciendo el grupo de trabajo, no el grupo de trabajo, el grupo el proyecto de bienes públicos regionales, porque estamos haciendo pruebas de campo y pruebas cognitivas justamente para ver qué preguntas son las más adecuadas para poder medir estos nuevos conceptos. Gracias. Gracias, David. Bueno, y terminando esta mañana, pasamos al almuerzo. Considerar que el inicio de la tarde del taller está contemplado para las 14:30 horas, por lo cual le pedimos que vuelvan a la sala un poco antes.